en el mismísimo capítulo 1, en el versículo 26. Y si le fuera a poner un título, le pondría el título el principio. El principio, o en el principio. Porque si vamos a buscar, tratando de buscar la historia de las madres bíblicamente, buscando la importancia, qué parte tienen las madres, ¿no? Bíblicamente. Y empezando en Génesis, en el capítulo 1, versos 26 al 29, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Es lo que dice aquí en el primer capítulo de Génesis. Lo creó, entonces dice varón y hembra los creó. Pero quiero a medida que vayamos en esto, que vayan notando algo importante. Fíjate que aquí dice, en el capítulo 1, dice varón y hembra los creó. O sea, creó varón y creó la hembra. Los crió ¿a qué? La imagen de Dios. O sea, que de la manera que explica aquí, tanto el hombre, el varón, como la hembra, hemos sido creados a la imagen de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dice usted: pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con las madres? Bueno, primeramente que el varón y la hembra fueron hechos a la imagen de Dios. La imagen y semejanza de Dios los hizo varón y hembra. Para que pueda haber una madre, tiene que haber un varón que se una, que es el que trae la procreación, y unidos con ella procrean los dos juntos. Entonces ella, cuando da luz, viene siendo una madre. De ahí vemos la formación, donde entonces sería la primera hembra que crió, y de ahí él le dijo, fíjate cómo le dice, los bendijo y le dijo: fructificad y multiplicaos. Entonces, por medio de la unión del hombre y la mujer, cuando se juntan, ahí, ¿ven? Como decíamos, donde se hacen los bebés, y eso fue lo que Dios le dijo. Entonces, júntense y multiplíquense y fructifíquense. ¿Entiendes? Y entonces de ahí vemos que es donde empieza la creación de todo el mundo en aquel entonces, como empezó, y todos sabemos que ella dio primero un hijo de nombre Abel y otro Caín, ¿verdad? Tuvo 2 hijos y después sucesivamente tuvo otros hijos, y los hijos se juntaron con las otras varonas y por ahí siguieron procreando, y de ahí fue donde se empezó a fructificar y empezó toda la humanidad. Pero fíjate entonces algo que me lleva del capítulo 1 al capítulo 2 y el verso 18. Entonces ahí donde Adán nombra a toda bestia, pero no encuentra ayuda idónea. Entonces, más o menos el capítulo 1 nos está dando una narración, porque dice que varón y hembra los creó. Pero entonces acá en el capítulo 2 nos está explicando todavía antes de que haya sido creada y mira cómo dice, mira cómo dice en el capítulo 2, el verso 18 al 22: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces acá en el capítulo 2 nos está hablando de que está solo, todavía no estaba la hembra, pero nos dice que Él los creó a los dos, y que los dos nos está dando una narrativa, el capítulo 1, y que los dos los creó a la imagen de Dios. Ahora bien, en el capítulo 2 dice, todavía no había venido hembra, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que
viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Versículo 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces la mujer no fue creada de la misma manera que Adán, en la manera que él la hizo. El hombre lo hizo del barro, ¿no? Pero la mujer la creó, la sacó de la costilla del hombre. Entonces ahí le dio, y esa vino a ser la ayuda idónea que Dios hizo para el hombre, que como nos narra en el capítulo 1, entonces los dos ante Dios son iguales, porque los dos, tanto el varón como la hembra, fueron hechas a la imagen y a la semejanza de Dios. Siempre se ha hablado de que el varón es la parte más fuerte de los dos, supone que protege a la mujer, pero en la ecualidad que tenemos ante Dios, Dios nos ve iguales, y los dos han sido creados a la imagen de Dios. O sea que no hay uno por decir que el hombre es mejor que la mujer o la mujer mejor que el hombre, porque los dos fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces ahí vemos cómo entonces Él trajo la ayuda idónea a Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando de ahí brincamos, y voy a llegar a un punto donde vemos que cuando ellos se juntaron, tuvieron hijos, y de ahí se empezaron a procrear. Pasaron un sinnúmero de cosas en las cuales no voy a entrar en detalle en este momento, pero ellos empezaron a fructificarse. La humanidad empezó a crecer, ellos se regaron por diferentes sitios, se siguieron procreando y siguieron creciendo. Cuando llegamos al capítulo 4 es donde nos da cuando llegamos al capítulo 4 es donde podemos ver la narración de Caín y de Abel. Dice en el capítulo 4, el verso 1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ahí vemos la primera madre, ¿no? La primera madre que por decirlo la Biblia nos habla. No había ninguna antes de ella, y de ahí fue donde empezó toda la humanidad. Ya dan Eva, pero yo te voy a decir más. De ellos vienen, pero más de donde nosotros venimos. ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes? Que fue lo que Dios puso en mi corazón. Cuando brincamos al capítulo 6, entonces vemos la maldad del hombre. En el capítulo 6, del verso 1 al 3, ya ahí llega la maldad del hombre, de lo que se fructificó, lo que vino de ese hombre y de esa mujer, de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Llegó un momento, no te puedo dar exactamente cuántas personas había en ese momento, ni el tiempo que se tardó en esto, pero llegó un momento donde dice en el capítulo 6, verso 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. De ahí brinco al verso 5 de ese mismo capítulo, y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran continuos, solamente el mal. Y mira lo que dice el verso 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Todavía está preguntando qué tiene que ver todo esto con la madre. Ya te enseñé
primeramente en la narrativa que estoy haciendo de la Biblia, donde vino la primera madre, después de ahí se regaron, entonces vinieron a ser un montón de madres que fueron las que crearon. Pero mientras todo eso estaba ocurriendo, dice aquí, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y dice que le dolió en su corazón, porque el pecado era tan grande que le trajo dolor, de acuerdo a la Biblia, le trajo dolor a Jehová en su corazón. Pero en el verso 8, vemos aquí, él dice que pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero en el verso 8 del capítulo 6 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aquí es donde vamos ya casi despegando. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, en el verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Ok? Entonces aquí vemos que entre toda la malicia que había, de toda la multiplicación que vino por medio de todas las madres, porque acuérdate que Dios formó al hombre primeramente, pero de ahí en adelante todas las personas que llegaron a este mundo vinieron por medio de la mujer, por medio de la unión del hombre y la mujer. Pero la mujer era, como ya sabemos todos, la que carga, y ella es la que da parto a los niños, al niño que tienen dentro, y así vienen siendo madres, vienen siendo mamás. Entonces, pero dice aquí que Noé, un hombre llamado Noé, era un varón justo, y dice que caminó con José. En el capítulo 7 y el verso 1 también nos menciona, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Todos sabemos la historia donde él le dijo a Noé que él hiciera un arca. Entonces la pregunta que yo me hago teológicamente entre el mensaje, cuando yo estaba pensando, porque nosotros fuimos a visitar la réplica del arca que está aquí en Kentucky. Entonces vimos cuánta gente había en ese momento en el mundo, porque entre todos los animales que tuvo que coger, de las especies que hubo para poner dentro del arca, cuánta gente en realidad podían entrar en esa arca. Yo no creo que podía entrar toda la gente que había en el mundo en ese momento. Yo no sé el número, pero imagino que era más para llenar y sobrepasar el arca. Pero como Dios, que sabe el final antes del principio, ya él sabía cuántos en realidad eran los que iban a entrar, y ninguno entró. Nada más que entró Noé con sus 3 hijos. ¿Estamos? Entonces el arca fue hecho para la salvación del que quisiera entrar. Y hubieran podido haber entrado muchos, pero desafortunadamente para ellos nadie entró. Ahora bien, entró Noé con sus 3 hijos. Los hijos de Noé, los nombres eran Cam, Jafat y Sem. Entonces estamos hablando de Noé con su esposa, Cam con su esposa, Jafat con su esposa y Sem con su esposa. Lo que me llama la atención de todo esto es que cuando Dios mandó el diluvio, destruyó, no nada más ellos entraron al arca. Todas las demás mamás que habían, todas murieron en el diluvio. Todos los hombres, todas las mujeres y todos los niños que quedaron murieron en el diluvio. Entonces nada más quedaron 4 mujeres, que fueron las que entraron en el arca. No, en todo lo que yo busqué, a menos que me equivoque, ya Noé no tuvo más hijos. Entonces quiere decir que de ahí en adelante todas las generaciones étnicas salieron de las esposas y de la unión entre Cam y la esposa de él, Jafat y su esposa, y Sem y su esposa. Pero donde yo busco la parte que me intrigó más, mientras estoy tratando de buscar qué puedo hablar yo acerca de la madre, es que Dios, que es el creador de todo, lo sabemos, pero Él tuvo que utilizar estas mujeres, y de estas mujeres no se conoce el nombre en la Biblia. No está el nombre de ninguna de ellas en la Biblia, excepto por la esposa de Noé.
la esposa de Cam, de Jafat y de Sem. Y eso me llamó la atención, porque no aparece el nombre nada más que de ellos, que son los que procrean, pero no aparece el nombre de las que cargan los bebés, que es importante porque son necesarias para la fructificación. Y nuevamente le dice Dios a ellos cuando ya finalmente se acordó en el verso, en Génesis, en el verso 8, en el capítulo 8, el verso 1, donde dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Pero fíjate la manera que lo pone la traducción en la Biblia en español y la Biblia en inglés. Dice: y se acordó Dios de Noé. O sea, que estaba en el arca. Si tú lo puedes mirar de esa manera, quiere decir que a lo mejor pasó un momento donde ¿qué quiere decir? Entonces que él se olvidó, porque dice se acordó. Si tú te acuerdas de algo, porque fue que se te olvidó, entonces dice me acordé. No pienso que sea así, pero así es que lo traduce. Pero donde me llama la atención a mí es en esas tres mujeres que entraron al arca, y de ahí es que nosotros venimos. Porque todos los demás murieron. Y fueron de esas tres mujeres que empezaron a procrear hijos, y los hijos de los 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 hijos. Y de ahí es que venimos nosotros, de esas tres mujeres que nunca llegamos a conocer el nombre, que fueron en realidad las primeras madres después de el diluvio. Si celebramos el Día de las Madres, damos gracias a nuestras mamás porque nos trajeron a este mundo, ¿verdad? Pero de algún sitio tuvimos nosotros que venir. Sabemos que fuimos hechos a la imagen de Dios, pero sabemos que tuvimos que haber sido procreados por medio de todas las mamás que habían por todo ese tiempo. Y de una mamá lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra y lleva a otra, y así sigue sucesivamente, generación tras generación. Y por eso es que nosotros nos vemos como somos. Cuando nosotros fuimos al arca, de la manera que ellos lo pusieron, los hijos, había uno de los hijos de Noé que era medio trigueñito, había otro que tenía una cara como de medio asiático, y entonces estaba el otro que era como medio blanco. Entonces, si tú lo pones ahí, a medida que ellos se van juntando, de ahí es que tú ves que entonces salen las diferentes razas, donde unos son más oscuritos, los otros son más con los ojitos así más chinitos, y están los otros que son los más blanquitos, que es de ahí es donde salen las diferentes razas. Pero son madres que debemos celebrar, porque por medio de ellos fue que empezó todo, pero nadie se acuerda de ellas. No estoy diciendo que hay que alabarlas y hay que adorarlas, pero te quiero decir, cuando pensamos en el Día de las Madres, acerca de cómo nosotros llegamos aquí, por ahí fue que empezó. Todo en el plan divino de Dios. Pero fue por medio de esas tres mujeres que se empezó todo a multiplicar, empezó todo a crecer. Y eso me llamó la atención a mí. Que yo digo, cuando voy a buscar de qué mujeres puedo hablar, no puedo encontrar el nombre. Bíblicamente, no pude encontrar nombre de ninguna de ellas tres. Entonces tú dices, maybe el nombre no está porque no fueron personas de importancia. Yo, pero si no hubieran sido por ellas, después que